todos conocen más o menos cómo... ¿Pueden cerrar esta puerta? ¿Cómo está formada la caja torácica? Sí, es una estructura ósea, caja o jaula torácica, cualquiera de las dos formas está bien dicho, sí, que se extiende desde el cuello hasta donde inicia lo que sería la cavidad abdominal, y esqueléticamente va a estar formada por todo lo que son la columna vertebral dorsal o torácica y las costillas que se unen a la columna vertebral y el esternón por delante. O sea que como huesos tendríamos esternón, costillas y columna dorsal, ¿sí? O torácica. Bueno, además de toda esa parte ósea, o sea, de hueso estrictamente, vamos a tener también lo que son los cartílagos costales. No tenemos puntero. Bueno, tenemos además, les decía, los que son los cartílagos costales. Los cartílagos costales se van a extender desde la extremidad anterior de la costilla hasta el esternón, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que tenemos cartílagos costales desde la extremidad anterior de la costilla hasta las distintas piezas del esternón. En todas las costillas vamos a tener un cartílago costal, excepto las dos últimas que no se unen al resto, o sea que pertenecen a lo que son las costillas flotantes. ¿Podés señalar con el mouse lo que está señalando Sí, chicos. en el monitor? A ver. Así vemos nosotros también. Ajá, esperen. ¿Ven ahí? ¿Ahí ven? Esto. Sí, sí, gracias. Ahí. Desde la extremidad anterior de la costilla, les decía, el cartílago costal hasta las diferentes piezas del esternón, ¿sí? Excepto en las dos últimas que se ven acá abajo, ¿sí? Que no están unidas al resto, sino que están libres y que se llaman costillas flotantes. Bueno, estos serían generalidades. Nosotros tenemos la caja torácica con la forma de cono, que ustedes pueden observar ahí. Sus paredes es un cono redondeado, ¿sí? No son rectas las paredes, sino que son redondeadas, ¿sí? Y va a tener dos orificios o dos aberturas. Una superior que va a estar comunicando con el cuello y otra inferior que va a estar comunicando con la cavidad abdominal. Esta inferior a su vez está cerrada por un músculo que tiene forma de cúpula que se llama músculo diafragma. Y después tenemos una pared músculo-esquelética, que hablamos recién, cómo estaba formada la parte de huesos y de cartílagos, y faltaría agregar lo que son los músculos, que en este caso correspondería a los músculos intercostales, es decir, los músculos que se van a estar ubicando entre una costilla y otra, ¿sí? Además de otros pequeños músculos que vamos a ver después. Bien, entonces, acompañando a esta o apoyada sobre esta caja torácica vamos a tener lo que es la cintura escapular, ¿sí? De donde van a estar pendiendo los miembros superiores, o sea, lo que es el omóplato y la clavícula. A ver, clavícula, ¿sí? Y omóplato que corresponden a la cintura escapular, no a la caja torácica, por eso del otro lado no está. Y acá va a estar suspendido el miembro superior. Del otro lado tenemos lo que es la primera vértebra torácica con la primera costilla, y así vamos enumerando sucesivamente hacia abajo hasta la costilla número 12, ¿sí? O sea que tenemos 12 vértebras torácicas y tenemos 24 costillas o 12 pares de costillas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa me detienen y me preguntan, ¿sí? En la parte anterior vamos a encontrar el esternón, que es un hueso plano con sus 3 piezas óseas. ¿Sí? Adelante. Entonces, bueno, volvemos a repetir, el tórax es la parte del cuerpo que se encuentra entre la base del cuello y el diafragma, que lo dijimos recién, o sea, lo que está separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica. ¿Qué vamos a encontrar dentro de la cavidad torácica o por qué es necesario que esta cavidad torácica tenga este resguardo óseo? Porque vamos a encontrar órganos vitales, como son los pulmones y el corazón, ¿sí? Entonces necesitan de una protección extra, a diferencia de los órganos que vamos a encontrar en la cavidad abdominal, ¿sí?
La cavidad abdominal solamente tenemos la columna lumbar por detrás y los músculos de la pared anterolateral del abdomen. En el caso del tórax vamos a tener la columna vertebral por detrás, las costillas y el esternón por delante, por lo tanto todos los órganos que están contenidos dentro de ella están protegidos por una estructura ósea y cartilaginosa al mismo tiempo. Entonces dijimos, tenemos pulmones, corazón, grandes vasos que son los que van a llegar o nacer del corazón. Bueno, básicamente sería eso. Después tenemos algunas estructuras ganglionares, ¿sí? Pero lo más importante es esto, es el corazón y los pulmones, el corazón con sus grandes vasos, ¿sí? Bueno, esos son más o menos las dimensiones, ¿sí? 15 centímetros por delante, tengan en cuenta que la parte anterior, la altura es menor porque es la altura o la longitud del esternón, ¿sí? Y para la descripción en general de lo que sería el tórax, vamos a considerar una superficie externa o exterior, una superficie interior, que sería la parte interna de la cavidad torácica, una base y un vértice. Bueno, esto no pasa, esto lo van a ver el año que viene. Bueno, ¿cómo va a estar formada la pared externa, la cara externa del tórax? Por la superficie externa de las costillas, la cara externa de las costillas, por la cara anterior de los cartílagos costales y por la cara anterior o externa del esternón, ¿sí? Y la cara posterior de las vértebras. ¿Qué vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, si miramos la cara o la parte posterior de un esqueleto humano a nivel del tórax? ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte posterior de la columna vertebral? Esto sería una vista anterior. Si nosotros miramos de atrás la columna, ¿qué es lo que más resalta o qué es lo que vemos? Que ahí en esa imagen de la columna, lo que pueden ver de la columna, no vemos la parte posterior. Las apófisis espinales. Las espinosas, exactamente. Se ven las espinosas y a los lados vamos a ver las transversas también, ¿sí? Acá no vemos más que los cuerpos y fíjense en la parte inferior, ahí alcanzamos a ver una vértebra lumbar, a ver si vemos acá, ¿sí? Alcanzamos a ver las transversas. Ya en la zona del tórax no las vemos porque están cubiertas por las costillas. ¿Se acuerdan que las costillas se articulan con los cuerpos de las vértebras y con las transversas? Bueno, entonces las costillas nos están tapando las apófisis transversas. Ahí tenemos una vista posterior, ¿sí? Donde podemos ver las apófisis espinosas en la línea media, ¿sí? Todas las apófisis espinosas. A los costaditos vemos quién estaba a los lados de las espinosas o quiénes se unían para formar la apófisis espinosa. ¿Se acuerdan? Las láminas, perfecto. Las láminas. Y por fuera de las láminas, esto que vemos acá, ¿sí? Que correspondería a las apófisis transversas, ¿sí? Disculpen que estoy de costado, pero si no, no puedo señalar para los chicos que están en el Meet. ¿Sí? Las apófisis transversas. Y ahí podemos ver la unión de las costillas con las transversas, ¿sí? ¿Ven? Y acá, a este nivel, vemos la de la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. Dijimos que teníamos dos costillas que son falsas, ¿sí? Que son las que no se van a unir al esternón ni a los cartílagos costales, y que tenemos 10 pares de costillas que se unen en la parte posterior de la columna, donde se sostienen por las vértebras torácicas, es decir, todas las costillas van a estar unidas a las vértebras torácicas o dorsales. Los primeros 7 pares de costillas se unen a la parte, en la parte frontal al esternón. Si ustedes se fijan, o si se acuerdan, si vieron ya el tema, el esternón tiene escotaduras en sus laterales. Esas escotaduras son para articularse con, en realidad, los cartílagos costales. La costilla estaría formada por una parte ósea y una parte cartilaginosa, ¿sí? Por los cartílagos costales. Entonces,
Los demás pares de costillas que no están unidos directamente al esternón, están sostenidos a las costillas de arriba por cartílagos, que son los últimos que se van uniendo hacia el cartílago costal de la costilla que está por encima. A ver si tenemos una imagen acá, esperen. ¿Ven? Ahí podemos ver que la costilla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 se unen directamente por su cartílago costal al esternón. Pero, fíjense, la 8, la 9 y la 10 se están uniendo al cartílago costal que está por encima, ¿sí? Al cartílago costal que está por encima. La 11 y la 12 no se unen, son las que se consideran flotantes. Bien, volvemos a donde estábamos. Ahí estamos viendo el esternón, que les decía es un hueso plano, que está formado por piezas óseas que se supone en algún momento de la evolución fueron como las vértebras y se llaman esternebras y que se soldaron, como pasa con el sacro, ¿sí? Que el sacro se fue soldando, lo mismo se considera en el esternón. Pero sí quedan bien individualizadas tres piezas óseas a las que llamamos manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides, ¿sí? Estas son las tres piezas óseas que van a estar formando el esternón. Fíjense que por su cara anterior es ligeramente convexo, ¿sí? Tiene una pequeña curvatura, sobre todo muy acentuada a este nivel, que sería la unión del cuerpo con el manubrio. En la unión del cuerpo con el manubrio, que si ustedes se tocan, lo pueden sentir, ¿sí? Se forma un ángulo que se llama ángulo de Lewis. Y ese ángulo de Lewis es el que le da esa prominencia en la parte anterior. Unión del manubrio con el cuerpo esternal. Y por último tenemos hacia abajo el apéndice sifoides. En este caso no es apófisis, es apéndice, ¿sí? La mayoría de las cosas que ustedes van a ver en anatomía son apófisis. Este es un apéndice. Bien. Entonces, hueso plano, impar, central y simétrico, compuesto por varias piezas soldadas, lo que hablábamos recién, que se denominan esternebras, ¿sí? Y que está destinado a la unión de los cartílagos costales para poder formar o sostener la jaula o parrilla torácica, ¿sí? Y proteger de esta manera los órganos vitales. Bueno, ya dijimos, tiene un cuerpo, un mango manubrio y el apéndice sifoides en la parte inferior. Fíjense, acá se notan las líneas, como se notan en el sacro, que sería la unión de las esternebras, lo que se denominan esternebras. Si vamos a ver el manubrio, fíjense que acá arriba tiene esto que se llama la horquilla esternal, esa escotadura se llama horquilla esternal, y a cada uno de los lados encontramos superficies para que se articulen con las clavículas. Las clavículas eran las que iban a formar la cintura escapular junto con el omóplato, ¿sí? Y después hacia abajo, diferentes escotaduras para los cartílagos costales, ¿ven? Hasta ahí. Bien, ahí vemos otra vez la superficie para las clavículas, la horquilla esternal, ¿sí? En lo que correspondería al manubrio, y después las superficies para los cartílagos costales. Esto es lo mismo. Eso que ustedes ven marcado en rojo son superficies para que se inserten los músculos, después lo vamos a ver. Vamos con las costillas. Fíjense, nosotros estamos viendo las costillas en una visión caudal, o sea, desde, ¿dónde sería caudal? Desde abajo. Bien. Estamos viendo primera y segunda costilla. Si nosotros asumimos que la estamos viendo desde abajo o desde arriba, lo que va a cambiar va a ser los accidentes que podemos encontrar en su superficie, podemos decir que estas dos costillas tienen una cara superior y una cara inferior, ¿sí? O sea que están aplanadas en sentido vertical, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Si nosotros vamos descendiendo, van a ver que esas caras van a ir cambiando y en las costillas medias y en las inferiores
va a ser una cara externa y una cara interna, o una cara lateral y una cara medial, una que mira hacia el centro y una que mira hacia afuera, hacia el exterior. En cambio acá en Entonces, la parte superior, sí, perdón, entonces las primeras dos vamos a tener 4 caras o una no, no, cara no, super. no, cara superior y cara inferior, cambia la orientación, Perfecto, perfecto, gracias. ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Si nosotros miramos esa imagen, ahí no se puede interpretar, ¿ven? Parecen todas iguales, pero en realidad las superiores son aplanadas en sentido vertical, entonces van a tener una cara superior e inferior, y el resto una cara que mira hacia afuera y otra que mira hacia adentro. Ven ahí arriba, tenemos una costilla media, ¿sí? Con una cara medial, la cara medial, y una cara externa o lateral. Ahí la estamos viendo desde posterior a la costilla, o sea que estamos viendo su cabeza, la tuberosidad, el cuello de la costilla, la tuberosidad costal con la carilla articular para la apófisis transversa, ¿sí? Chicos, los que están acá en el aula, cuando yo miro la pantalla, ¿me escuchan bien? Ah, ¿sí? Les decía, la cabeza costal, el cuello, la tuberosidad con la carilla articular para la apófisis transversa, o sea, para esta articulación. ¿Cómo se llama esa articulación? ¿Alguien se acuerda? Costo transverso, exacto. La costo vertebral es la otra, es la de la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales. Y después vamos a encontrar el cuerpo de la costilla, ¿sí? El cuerpo de la costilla con el ángulo costal posterior y otro ángulo costal anterior. Y esto que ven acá, donde dice surco costal, es un surco, así como se ve ahí una depresión que vamos a encontrar en el borde inferior de la costilla, por donde va a ir un paquete vasculonervioso, es decir, va a ir un nervio y una arteria que van a estar inervando los músculos intercostales e irrigando esa región, ¿sí? En esta vista posterior vemos lo mismo, apófisis espinosa, láminas, transversa, articulación costo-transversa y el ángulo posterior de las costillas. ¿Ven? Y acá tenemos la curvatura anterior o ángulo anterior, el ángulo costal. ¿Sí? ¿Ven que en esta se nota bien que están aplanadas a la inversa? Que tienen una cara posterior y una anterior, o una externa y una interna. Bueno, las partes ya las vimos. Cabeza, para articularse con el cuerpo con el cuerpo de las vértebras, cuello, tuberosidad, y cuerpo con el ángulo costal y el surco costal. Y en la extremidad anterior, que sería esta, vamos a encontrar una depresión cónica y aplanada, ¿sí? Para que se articule con el cartílago costal. Entonces, en el tórax vamos a encontrar articulaciones costovertebrales, que es la cabeza de la costilla con los dos cuerpos vertebrales, ¿se acuerdan de eso? Cada costilla se articulaba con dos cuerpos vertebrales y en el medio quedaba el disco intervertebral. Entonces esas articulaciones costovertebrales van a ser de tipo diartrosis o móviles, ¿sí? Y de género doble artroide, ¿sí? Estas, las costovertebrales. ¿Tienen eso de la clasificación de articulaciones más o menos claro? ¿Sí? Eso lo tienen que saber como su nombre, su apellido, su número de documento, su dirección, todo eso. Y después tenemos las articulaciones costotransversas, que fue la que vimos recién también, la de la tuberosidad costal con el vértice de la apófisis transversa de las vértebras, que esa es una artrodia simple, ¿sí? Es artrodia también, pero simple, la otra era doble. Después tenemos las condrocostales, que es la que yo les decía, en la extremidad ósea de la costilla vamos a tener una depresión cónica aplanada, ¿sí? Donde se inserta el cartílago costal, donde se mete el cartílago costal, y que no le permite ningún tipo de movimiento, ¿sí? Solo es una unión. Esa articulación es una sincondrosis, ¿sí? Y por último tenemos las condroesternales, que las condroesternales también son doble artrodia, ¿sí?
es la unión del cartílago costal. Condro quiere decir cartílago, o sea que siempre que lean condro, o sea, hace referencia a un cartílago. Condro esternal, el cartílago con el esternón. ¿Sí? Fíjense, articulación costovertebral, ahí dice articulación intervertebrales, pero se está refiriendo a los cuerpos de las vértebras. En realidad, también hay una articulación intervertebral ahí, porque se están uniendo dos cuerpos. Y al costado, ¿sí? Lateralmente, vamos a encontrar esta, que es la de la costilla, con los dos cuerpos, que es la costovertebral. ¿Sí? Muchos nombres, ¿no? Después acá vamos a tener la costotransversa, acá vamos a tener la condrocostal, y acá vamos a tener la condroesternal. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de articulaciones vamos a encontrar en el tórax? Agregamos algunas más, ¿sí? De las que ya vimos. La de los cuerpos vertebrales entre sí, ¿cómo se llama? ¿Qué eran esas? Tipo y género. ¿Alguien se acuerda? Exacto, anfiartrosis tipo, anfiartrosis, o sea, poco. ¿Sí? Sí, muy bien. Poco móviles. Y el género típicas o verdaderas. ¿Sí? Están formadas por un disco intervertebral, que es el medio de unión principal, que a su vez está formado por un anillo fibroso y un núcleo pulposo en su parte central. ¿Sí? Fíjense acá abajo, vemos de un lado de la imagen la cara superior del cuerpo vertebral y del otro lado de la imagen vemos el anillo fibroso y parte del núcleo pulposo en el centro. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Bien. Esa sería entonces la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí o anfiartrosis intervertebral. Después tenemos acá, a ver, acá, ahí, la articulación de la cabeza de la costilla con el cuerpo de las vértebras, o con dos vértebras contiguas, ¿sí? Esas son las costovertebrales, ahí, costovertebral, que dijimos es de tipo diartrosis, o sea, articulación móvil, de género doble artrosis, ¿sí? Y acá tenemos un corte de la costotransversa, ¿sí? Articulación costotransversa, tipo de artrosis, género artrodia simple. Supondrán ustedes que articulaciones se toma mucho, por eso se los repito tanto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, el cuello de la costilla se va a unir a la apófisis transversa por medio de un ligamento, ¿sí? Que va a ser el ligamento posterior o costotransverso posterior, ¿sí? En la cabeza de la costilla, con el cuerpo vertebral, vamos a tener un ligamento radiado, ¿sí? Que no tenemos otra imagen acá, pero es muy parecido a esto, ¿sí? El ligamento radiado sale de la cabeza de la costilla y va, imagínense que esto es la columna, no el esternón, va un fascículo hacia el cuerpo vertebral que está por arriba, otro va al disco intervertebral y otro va hacia el cuerpo que está por debajo. Y eso forma el ligamento radiado que une la cabeza de la costilla a los cuerpos vertebrales. Bien, después tenemos esta articulación que dijimos condrocostal, ¿sí? Articulación del cartílago con la costilla, y la doble artrodia esternocostal, que fíjense, tiene una superficie articular de un lado, otra del otro, y un ligamento en el medio, ligamento interóseo, que está dividiendo esta articulación en dos, por eso es doble artrodia. Lo mismo que ocurre acá, en la costa vertebral. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si algo no entienden, me detienen. Si yo no entiendo, les pregunto a ustedes. Articulaciones costovertebrales. Bueno, volvemos a lo mismo. Costo vertebral, articulación de la costilla con el cuerpo de la vértebra, tipo diartrosis, género artrodia, pero en este caso doble, ¿sí? Doble artrodia. Superficies articulares. Cabeza de la costilla que tiene dos facetas formando un ángulo, ¿sí?
eh, y dos cuerpos vertebrales contiguos que tienen una carilla cada uno y el disco en la parte media, ¿sí? Que sería esto, fíjense, una carilla por debajo, una carilla por arriba y el disco en el medio, ¿sí? Entonces, la cabeza de la costilla se va a meter acá, ¿sí? Se mete ahí, y va a tener un ligamento que va a salir del vértice de la cabeza de la costilla, que se va a ir a unir al disco intervertebral. Eso va a estar dentro de la articulación. El ligamento rodeado está por fuera, ¿sí? Entonces, ese ligamento que va del vértice de la cabeza de la costilla al disco intervertebral es el que está separando en dos partes esa cavidad articular. ¿Se acuerdan que todas las diartrosis tenían cavidad articular porque tenían líquido sinovial? ¿Sí? Bien. Entonces, ese ligamento divide en dos y hace que esta articulación sea doble artroidea porque hay dos superficies articulares y hay dos cavidades articulares. Por fuera, como todas las diartrosis, va a tener una cápsula, ¿sí? Antes que los ligamentos de refuerzo. Y después vamos a encontrar los ligamentos de refuerzo, que sería este ligamento radiado que yo les decía hoy. Algunos fascículos van al cuerpo de la vértebra que está por arriba, otros van al disco, y otros van al cuerpo de la vértebra que está por debajo, ¿sí? Bien. Bien, medios de unión, cápsula articular, sinovial y ligamentos, intraarticular o interóseo, el que veíamos recién, de la cabeza al disco, y extraarticulares, costo vertebral anterior, que sería el radiado, y costo vertebral posterior, que sería este, que ven acá, o interóseo, ¿sí? Articulación costo transversa, hipodiartrosis otra vez, género artrodia, como superficie articular, tuberosidad de la costilla, con la apófisis transversa correspondiente. Si nosotros tenemos que cada costilla se articula con dos cuerpos vertebrales y la tuberosidad costal se articula con una sola apófisis transversa, ¿con cuál de esas dos vértebras se va a estar articulando la tuberosidad costal y la transversa? Con la de abajo, ¿sí? Siempre las costillas tienen una inclinación oblicua hacia abajo. Bueno, cápsula sinovial, ligamentos, ligamento interóseo, que dijimos va de la parte posterior del cuello a la parte anterior de la apófisis transversa, es este que vemos acá, ¿sí? Ligamento interóseo. Ligamento costo transverso posterior, que lo vemos acá, costo transverso posterior. Hay uno superior que está cortado acá, ¿sí? Y un costo laminar que va a ir de la costilla a la lámina, o sea, un poquito más hacia adentro. Acuérdense que está la lámina y después hacia afuera sale la apófisis transversa, que va del cuello al borde inferior de la lámina, ¿sí? Que no lo veo por acá. Bien. Articulaciones costocondrales, es decir, de el vértice de la costilla con el cartílago costal, ¿sí? Tipo sin artrosis, o sea, de las que no tienen movimiento, ¿se acuerdan? Inmóviles o sin artrosis. Género, sin condrosis. Superficie articular, extremo anterior de la costilla y extremo lateral del cartílago costal. Y los medios de unión son la continuidad del periósteo con el pericondrio. ¿Qué es el periósteo y el pericondrio? ¿Vieron cuando, bueno, ahora no se puede, pero en la época en que se podía comer asado? ¿Alguna vez se comieron un asado de costilla? ¿Sí? ¿Vieron ese pellejito que está pegado a la costilla? Que si uno lo tira se hace como hilitos, parece, porque está bien pegadito al hueso. Eso se llama periósteo. Ese es el revestimiento que tienen todos los huesos. En los cartílagos se llama pericondrio. Entonces, ¿cómo se une esa articulación? Porque se continúa el periósteo de la costilla con el pericondrio, ¿sí? Es continuidad, sería como un mismo tejido, exacto, un mismo tejido que cambia de nombre porque uno está envolviendo el hueso, entonces periósteo alrededor del hueso, periósteo, y el otro está alrededor del cartílago, entonces pericondrio, ¿sí? Bien.
extrañan el asado, se les dio en la cara. Bueno, entonces, articulaciones externocostales, esas eran las condrocostales, acá, condrocostal, cartílago, costilla, y acá son esternocostales, esternón, cartílago, ¿sí? Esternocostales. Esas, dijimos, eran doble artroides, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, vamos a avanzar porque son muchas. Articulaciones intercondrales. ¿A dónde nos estamos yendo con las intercondrales? Acá abajo, ¿sí? Fíjense, ahí, ahí, acá y acá, ¿sí? Son del tipo sincondrosis, ¿sí? Porque se están uniendo dos cartílagos, sincondrosis, y no tienen mucho movimiento, ligeros deslizamientos nada más, ¿sí? Las superficies articulares son los bordes contiguos y de unión de los cartílagos. El 6 con el 7, el 7 con el 8, el 8 con el 9 con el 10. ¿Sí? Y los medios de unión son la continuidad del pericondrio con el pericondrio, o sea, el pericondrio de uno con el pericondrio del otro, y una cápsula fibrosa que está envolviendo con ligamentos intercondrales. Ahora vamos a ver la articulación de las piezas del esternón entre sí. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía 3 piezas que a su vez estaba formado por esternebras que son las que se soldaron y forman el cuerpo, las esternebras? Pero esta, que seguramente era otra esternebra, no se soldó del todo con el cuerpo y ahí tenemos una articulación de tipo anfiartrosis, ¿sí? De género diartroanfiartrosis o verdadera, pero que no tiene movimiento, nada de movimiento, ¿sí? Tiende a soldarse, lo mismo que la articulación del apéndice sifoides con el esternón, que se llama sifoesternal, apéndice sifoides con el esternón. Bueno, en esta, ¿qué superficies vamos a tener? El borde inferior del manubrio, ¿sí? Este era el manubrio, ¿se acuerdan? Manubrio y cuerpo. El borde inferior del manubrio, cubierto de cartílago hialino, y el extremo superior del cuerpo. Y el medio de unión va a ser el fibrocartílago que está uniendo ambas piezas óseas, como los cuerpos de las vértebras, ¿sí? El fibrocartílago que los une. Y esta, lo mismo, ¿sí? Una anfiartrosis, cuyos extremos o superficies articulares son el extremo inferior del esternón por un lado y el extremo superior del apéndice sifoides por el otro. La misma situación. Bueno. A ver qué tenemos acá. Vamos a pasar a la otra. A ver con qué empezamos. Bien, vamos Sí. con los músculos. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Abdomen. Abdomen. ¿Entra en Sí. este teórico? Sinceramente tengo que decirles, creo que sí, pero Ah, no sé porque me avisaron hace 1 hora y media que tenía que venir al teórico, así que no porque nosotros revisé. es ¿Sí? como que se atrasó todo. Que ¿Eh? nosotros como que se atrasó todo, porque esto lo tendríamos que haber dado la semana pasada ya. Sí, sí, sé que Y- está atrasado todo, pero bueno, pero bueno, hagamos lo que podamos. dale. Y si no llegamos, ¿no entraría en el parcial o entra igual? Sí, entra igual, entra igual, Perfecto, entra igual. dale. Si no llegamos a darlo ahora en el teórico, para todos les digo, por ahí traten de pedirlo en el práctico, ¿sí? O por lo menos un poco de ayuda a los profes de práctico. Bueno, vamos con la musculatura, ¿sí? Fíjense, músculos de la caja torácica propiamente dicha. Vamos a tener intercostales internos que nacen bien en la parte posterior próximos a la columna, ¿sí? Y que se detienen aproximadamente a la altura de los cartílagos intercostales, ¿sí? Esos son los más profundos entre medio de dos costillas, ¿sí? Después tenemos los intercostales externos que vienen, ¿sí? Hasta la parte anterior, ¿sí? Vienen hasta la parte anterior y están recubriendo a los intercostales internos. Acá tenemos algunos músculos del
de la región cervical, ¿sí? Como son el músculo ECOM. ¿Ay, que no lo vieron todavía? ¿No? Bien. Este tienen que saberlo bien. El ECOM es un músculo que está formado, ECOM decimos para abreviar, por 4 porciones que son externo, o sea, se llama así, esternocleido occipito mastoideo. Cada una de esas partes que forman el nombre les está diciendo una inserción, ¿sí? Entonces, externo, ¿qué puede ser? ¿Qué les parece? Esternón. Cleido, clavícula, muy bien. Occipito, occipital y mastoideo. Apófisis mastoide, ¿de quién? Ah, muy bien. Están atentos. Bien, tiene 4 porciones entonces. Externo sería esta una, cleido sería la otra, y las otras no podemos ver las inserciones superiores, pero son estas. ¿Sí? Es un músculo formado por 4 porciones que se toma siempre. Después tenemos los escalenos, que también son músculos de la región cervical, anterior, medio y posterior. Los dos primeros que van a la primera costilla, ¿sí? Y el tercero que va a la segunda, ¿sí? Y después estamos viendo acá algunos músculos del abdomen, como este, por ejemplo, que es el recto anterior mayor del abdomen. Dentro de la clasificación de músculos, ¿en cuál entraría este? Sí, esa sería la región que ocupa, pero clasificación de tipos de músculos. Plano. Plano y qué más. Anterior. Anterior también por la ubicación, pero por la forma, fíjense, músculo, tendón, músculo, tendón, músculo. ¿Cómo se llamaban esos que tenían varios vientres musculares? Aponeurosio. Polivientre. No, ¿qué? Poligástrico. ¿Se acuerdan? Poligástricos, tenían más de un vientre muscular. Poligástrico. Poligástrico. Bien. Y acá hay otros de la pared anterior del abdomen, que sería el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Esos serían los músculos de la pared del abdomen. Falta uno ahí. Bueno. Esto es para que ustedes tengan una idea más o menos de las relaciones, ¿sí? Supongo que esa es la finalidad de esta diapositiva. Miren, eso se llama silueta cardíaca, ¿sí? Ahí está ubicado el corazón. Si tiene esa inclinación hacia acá, ¿qué lado va a ser de la radiografía? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo si el paciente no tiene una dextrocardia. Sí, el lado izquierdo. Suele haber casos donde el corazón está hacia la derecha. Pero estos son casos extremos. Bueno, esto es lo que protege en realidad la caja torácica. Corazón, esto que se ve oscuro son los pulmones, ¿sí? Y acá estarían los grandes vasos, la aorta como marca ahí, ¿sí? Y después tenemos la tráquea hacia arriba, el esófago por detrás, la clavícula, en fin, todas las estructuras. Bueno, y acá estamos, no sé, saltando, bailando, vamos con los músculos. Bueno, músculos del cuello. ¿Esto no habían visto nada todavía? ¿Ustedes están dispuestos a quedarse hasta eso de las 6, 7 de la tarde? Digo para que terminemos, porque no sé por qué número de diapositiva vamos. ¿Se ve en algún lado? No, no dice. A ver, son más de 100 les cuento. Son 160 creo. Bueno, yo les cuento. En el cuello tenemos un montón de músculos que ustedes tienen que estudiar. Cutáneo del cuello es un músculo bien superficial que está en la región anterior, que tiene una inserción cutánea, por eso se llama cutáneo del cuello, o sea que no va de hueso a hueso como la mayoría de los músculos, sino que se inserta en la piel, ¿sí? Que le dicen de apodo el músculo de las pasiones tristes. Porque cuando estamos tristes, hacemos puchero y vamos a llorar, se marca acá adelante, bien se marca el cutáneo del cuello. El ECOM lo vimos recién, ¿sí? Con sus 4 porciones. Los escalenos también. Lo que no dijimos de los escalenos es dónde nacen, y van a estar naciendo en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿sí? Y de ahí van a ir a las 2 primeras costillas.
El recto lateral de la cabeza, que dice ahí, es un músculo chiquititito que se encuentra entre el occipital y lo que representaría la apófisis transversa del atlas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del atlas, esa primera vértebra cervical, que era como un anillito que tenía hacia los costados unas pequeñas apófisis transversas? Bueno, entre esa y la cabeza vamos a encontrar el músculo recto lateral de la cabeza, o sea que aproximadamente debe tener una longitud de 1 centímetro a 2, no más de eso. Inclina la cabeza. Ninguno trabaja solo. No, eso es el movimiento que se realiza en la trocoide del atlas con el diente del axis. Este es el lugar donde se produce. Hay varios músculos que hacen el movimiento. Ningún músculo trabaja solo, chicos, olvídense de eso. Todos trabajan por grupo. Si no va el grupo, no va ninguno. Después tenemos los músculos de la región del hueso hioides. ¿Saben dónde está el hioides? ¿Vieron hioides? Acá. ¿Sí? Si ustedes agarran los dedos así en pinza, ponen bien a la altura del maxilar y cierran un poquito y tragan, van a sentir el movimiento del hioides. Yo no lo hago porque empiezo a toser y no paro más. Así que mejor no. Ese hioides se considera como el esqueleto óseo de la lengua, porque de ahí nacen muchos de los músculos que van a la lengua, pero que no todos corresponden a los músculos de la región del hioides. En relación al hioides vamos a tener músculos suprayoideos, es decir, del hioides hacia arriba, y músculos infrayoideos del hioides hacia abajo. ¿Sí? Vamos a tener 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. ¿Sí? Y después tenemos la región prevertebral, que vamos a tener otro grupo de músculos que van a estar pegados a la columna vertebral. Pónganse a pensar esto. Nosotros en la región del cuello o en la región cervical tenemos la columna vertebral hacia atrás. Si nosotros nos tocamos atrás del cuello, tocamos las espinosas, ¿sí? De ahí hacia adelante están los cuerpos vertebrales. Por delante de eso tenemos los músculos prevertebrales. Por delante de los prevertebrales no están los de la región del hioides. Van a estar el esófago, la faringe, parte de la tráquea, o sea, los órganos del cuello, ¿sí? Y por delante de ellos van a estar los músculos de la región del hioides, ¿sí? Junto con el cutáneo del cuello. ¿Sí? Es para que ustedes se ubiquen más o menos. No están todos pegaditos, sino que hay estructuras interpuestas. Bueno, ahí lo están viendo el hioides, miren. Acá está el hioides. Ese es el hioides. Ese huesito es el hioides. ¿Ven que está a la altura del maxilar inferior? Y por debajo tenemos los cartílagos de la laringe, que son muy notorios más que nada en el sexo masculino, a lo que se llama la nuez o bocado de Adán. ¿Sí? Ese es el cartílago tiroides, que es este que están viendo acá. Este, cartílago tiroides. Por arriba de eso va a estar el hioides. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces dice que es la parte del cuerpo interpuesta entre la cabeza y el tórax, es el segmento más móvil, recorrido en toda su longitud por importantes elementos vasculares y viscerales. Se lo divide en regiones, ¿sí? Para estudiarlo. Una región anterior, que a su vez se divide en planos o regiones, y una posterior que corresponde a lo que sería la región de la nuca. ¿Sí? Bueno, este es el hioides. ¿Sí? Fíjense, eso es una vista anterior del hioides. Esto sería el cuerpo, ¿sí? Astas menores y astas mayores. ¿Sí? Estas son las astas mayores. Astas menores y astas mayores. Y el cuerpo. ¿Sí? Es el único hueso que está solito, ¿sí? Sin articularse con ningún otro hueso del cuerpo. Bueno, dijimos, la región anterior se dividía en varias regiones. Para músculos, suprayoidea e infrayoidea, la región carotidia, el triángulo supraclavicular y la región parotidia. Carotidia en relación con la carótida y parotidia en relación con la parótida. ¿Saben lo que es la parótida? Una glándula, ¿sí? ¿Dónde está?
Ahí, ajá, el, escucho, sí. en el maxilar inferior, por ahí cerquita, Sí, por por ahí debajo atrás. del conducto auditivo externo. ¿Sí? Conducto auditivo externo es el agujero de la oreja. ¿Sí? Por debajo. Ahí está la parótida. Esa es la que cuando se inflama produce la parotiditis. ¿Saben lo que es la parotiditis? La papera. Seguro que todos tuvieron, o la mayoría. Bueno, región suprayoidea. Miren, esto es una vista anterior. Acá estamos viendo horquilla del esternón. ¿Y esto qué será? La clavícula, muy bien. Maxilar inferior, ¿sí? Que está mirando el techo, ¿sí? La persona está mirando el techo. Entonces vemos el yoides y los músculos suprayoideos, los que nacen del yoides y van al maxilar inferior. ¿Alguien sabe cuáles son? Digástrico, Ajá, estiloides, estiloideo, estiloyoideo, miloideo, miloyoideo, sí, y genioideo. Bien, ahí ven el digástrico. ¿Saben por qué es digástrico? Porque tiene dos vientres musculares, ¿sí? Digástrico. Vientre anterior, ahí hay una pequeña polea de reflexión, y vientre posterior, digástrico. Ahí está el miloioideo. Este es el genioideo, ¿sí? Y el estiloioideo, que debería venir de atrás de la apófisis estiloides del temporal hacia el maxilar inferior. Y acá abajo vemos algunos. Este es el ECOM, por ejemplo. Este no es de la región infraioidea. El trapecio es de los posteriores también. Este sí, homoioideo. ¿Qué otros había entre los infraioideos? Ahí están, miren. Las dos memotecnias. ¿Ven? Esta es de los supraioideos, diga estilo mi general, digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioideo. Y para los infraioideos, o sea, los que van del yoides hacia abajo, este hombre está tirado. Esa es la memotecnia, ¿sí? Este para esternoioideo, o sea, del esternón a yoides. Homoioideo, ¿de dónde vendrá? Del omóplato, del ángulo superior del omóplato, ¿sí? Esternotiroideo, ¿a dónde? A ver ese esternotiroideo, ¿a dónde irá? Cartílago. Del esternón al cartílago tiroides. Y el tiroioideo, que es el último, va del cartílago tiroides al yoides. O sea que esos dos serían como dos partes de uno mismo, ¿sí? ¿Entienden? Uno es continuación del otro. Interrumpidos por la inserción en el cartílago tiroides. Esternotiroideo y tiroioideo. Acá se ve la parte más anterior de la parótida, ¿ven? Pero no sé si se ubican mucho con esa imagen. Acá vemos otra vez el hueso yoide y el maxilar inferior con su cuerpo y su rama ascendente, ¿sí? Ahí. Acá vemos la apófisis mastoides y ahí estaría la glándula parótida, su porción más anterior. Bueno, acá estamos viendo casi todos los músculos de la región anterior. Fíjense, ECOM, escalenos, ahí se ve el homoioideo que viene desde atrás hacia el yoides, ¿sí? El músculo deltoides, que es un músculo del miembro superior, el pectoral mayor, que es de la región anterolateral del tórax, ¿sí? Profe, Sí, ¿hasta qué tema entra en el parcial? todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que no alcancemos a ver hoy también. Pero ¿cuáles son los temas? Todo lo que es tronco y cabeza y cuello, chicos. O
sea, todo lo que es generalidades primero, huesos, articulaciones y músculos, todo lo que es columna vertebral, cabeza, ATM, no me quiero perder de ninguno, por ahí no les digo y se me escapa alguno y no lo estudian. Estudian todo lo que Y es no, tórax. ¿Cómo? y no sabes cómo va a ser el parcial. No, eso tiene que preguntarle al titular. Yo hoy de casualidad estoy acá porque me Es que le pidieron preguntamos socorro. a la titular, a Elena Miño, y nos Ah, dijo que no sabe. les dijo que Dijo no que sabe. sí. Sí. Bueno, va a ser escrito, eso es lo que les puedo decir. ¿Va a tener imágenes para completar o va a ser sin imágenes? No, no sé, eso no sé. ¿De qué va a ser escrito? Puede tener alguna imagen para completar, el escrito puede llevar alguna imagen, pero no les puedo asegurar nada. ¿Sí? ¿Va a ser presencial? Sí, presencial. Sí, sí, Puede eso seguir sí. dando clases. ¿Cómo? Sí, puede seguir dando clases usted. No. Yo en este momento debería estar dando un teórico de otra materia y tuve que suspenderlo para venir a darles a ustedes porque ella no podía venir, así que no, lamentablemente no. Bueno, ¿vamos a seguir? Miren que nos faltan, a Sí, ver ya está. cuántas. Nos faltan 120 diapositivas todavía. Bueno, entonces, vemos acá infraioideos, supraioideos, algunos de la región lateral del cuello y de la región anterolateral del tórax. Vamos a acelerar un poquito, porque si no, no llegamos. Miren, acá está bien el ECOM con todas sus porciones. Este también se lo tienen que recontra saber, ¿sí? Porción external y porción costal, porción clavicular. Externo, cleido. Externo, mastoidea y cleido occipital. Acuérdense, la porción que nace en la clavícula va a la línea curva occipital y la porción que nace en el esternón va a la apófisis mastoides, ¿sí? Porque son dos, ¿ven? Son dos porciones. Se unen en el medio, pero son dos porciones de un mismo músculo. Ahí ven el cutáneo del cuello, también se le llama platisma, ¿sí? No sé si lo dice por ahí, pero... y como les decía, es un músculo cutáneo porque solo está debajo de la piel, o sea, no tiene inserciones en los huesos, solo en la piel, ¿sí? Ese levanta toda la piel de la región supraclavicular. Bueno, región carotidia, esto no, o sea, lo miramos, pero no se pongan a estudiar región carotidia, estudien los músculos, ¿sí? Dentro de esa región vamos a encontrar el ECOM, el homoioideo, que era de los infraioideos, ¿se acuerdan? Esto es un paquete vascular, esto se llama paquete vasculonervioso. Tiene la arteria carótida, que sería la parte vascular, las venas yugulares interna y externa, que también es vascular, y los nervios neumogástrico e hipogloso mayor. Por eso es vasculonervioso. El triángulo supraclavicular, sí, estudienlo. Está delante, tiene el borde posterior del ECOM, ¿sí? Por delante, no veo el ECOM. Nos robaron el ECOM y estaría acá, ¿sí? Ahí iría el ECOM, ¿sí? Por detrás, el borde anterior del músculo trapecio, que vendría acá, ¿sí? Y por debajo la clavícula, y queda delimitado un músculo, a ver si lo vemos en otra imagen. Sería esto, miren. ECOM, clavícula y trapecio. Ese es el triángulo supraclavicular, ¿sí? Entonces ahí vemos parte del homoioideo y de los escalenos, ¿sí? Acá estamos viendo el ECOM otra vez. ¿Ven que hay cosas que aparecen y aparecen y aparecen? ¿Qué querrá decir eso? Que se toma, seguro. Véanlo así. Se toma. Escalenos, lo que les decía hoy, van a la primera y segunda costilla, ¿sí? Y nacen de los tubérculos anteriores
de las transversas de las vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que las transversas de las cervicales tenían 2 tubérculos, a diferencia del resto de los tubérculos anteriores? No sé qué pasó acá, ¿eh? Recién me... Sí, demasiado, se entreveró todo. Bueno, fíjense, acá hay algo se puede ver, ¿sí? De C2 a C7 quiere decir que no todos van en los mismos tubérculos, ¿sí? Sino que van a diferentes niveles. Los músculos de la región posterior del tronco y del tórax. Tenemos un grupo posterior, donde vamos a encontrar un plano profundo, ¿sí? Donde vamos a tener a los músculos espinales, a los músculos de los canales vertebrales, transverso espinoso, dorsal largo, sacrolumbar, epiespinoso e intertransverso, que van a estar formando lo que se llama los músculos de la masa común. ¿Sí? Ese también es importante. ¿Por qué se llaman músculos de la masa común? Antes de seguir con eso les explico un poquito. Los músculos de la masa común son un grupo de músculos profundos que vamos a encontrar que nacen a nivel de la región sacrolumbar y se extienden algunos hasta la región cervical, ¿sí? Y se llaman masa común porque todos nacen de una misma aponeurosis que se va a estar fijando en lo que es la cresta sacra, ¿se acuerdan? Cresta sacra, que eran las apófisis espinosas del hueso sacro, ¿sí? Bien. La cresta sacra, los tubérculos sacros posteriores, la cresta ilíaca, que es parte de los huesos de la pelvis, ¿sí? De los huesos coxales. Y de ahí nacen todos juntos de esa zona y de ahí se van distribuyendo hacia arriba por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, de las láminas, de las transversas, de las costillas, hasta llegar a la región cervical, ¿sí? Entre esos tenemos a transverso espinoso, dorsal largo, sacrolumbar, epiespinoso e interespinoso. Región posterior del tronco y del cuello, esos son los profundos, tenemos otros que están situados más superficialmente en la región lumbo-dorso cervical, es decir, región lumbar, región dorsal y región cervical, que van a ser trapecio y dorsal ancho, los más superficiales de todos. ¿Sí? Creo que esos los conocen, ¿o no? ¿Sí? Trapecio y dorsal ancho. Romboides, que es un poquito más profundo, angular del omóplato, en el mismo plano, y serrato menor, posterior, superior e inferior, falta ahí, posterior, superior, inferior, que son 2 músculos que se encuentran bien aplicados sobre las costillas en el plano profundo. Miren, trapecio, todo eso, ¿sí? Presten atención cuando estudian las inserciones, porque a veces si las tienen que escribir, o si las tienen que decir cuando los exámenes son orales, los insertan acá y los insertan acá. Y toda esta parte la dejan suelta. ¿Qué quiero decirle cuando las dejan sueltas? Que solo nombran esas 2 inserciones, la del occipital, o sea, tuberosidad occipital externa, o protuberancia occipital externa, línea curva occipital, se van a la clavícula, al acromión, a la espina del omóplato, y todas las inserciones en las espinosas, que son estas de acá del medio, se las olvidan. Sí, son importantes también. Pero si nos ponemos a ver todo, no damos ni 2 músculos. ¿Sí? Entonces acuérdense que va hasta la apófisis de la espinosa número 10 aproximadamente, ¿sí? Y de ahí va a la espina al omóplato, al acromión, a la clavícula y de ahí al occipital. Ese es el trapecio, que se superpone por arriba del dorsal ancho, que es este grandote que ven acá, ¿sí? El dorsal ancho, fíjense, viene desde abajo, del sacro, de la cresta ilíaca, desde la séptima aproximadamente cervical hacia abajo, dorsal hacia abajo, y de ahí todas esas fibras musculares se van juntas hacia anterior, cruzan por debajo del brazo y vienen acá junto con el pectoral mayor a la corredera bicipital, ¿sí? Del húmero. Bien, después
más profundo, podemos ver acá algunos, pero estos ya corresponden al miembro superior. Vamos a pasar. Acá están los dos, miren, acá aparecieron los dos, serrato menor póstero superior y serrato menor póstero inferior, y romboides, que además, bueno, tiene otras funciones además de las que conocemos, y el angular del omóplato. Ese es un plano. El plano superficial, ya dijimos, dorsal ancho y trapecio, tienen que estudiarse las infecciones, tienen que estudiarse la inervación, tienen que estudiarse la acción. Y la región posterior de la nuca, que son 1.000.000 de músculos. Miren, todos esos. Lo siento. Esplenio, complexo mayor, transverso cervical. Estos cuatro son chiquititos, ¿sí? Los otros son grandes, son largos. Estos cuatro son músculos chiquititos que se ubican entre el axis y el occipital. O sea, occipital, atlas y axis, nada más, ¿sí? Y algunos de estos son los que tienen la función de hacer el movimiento del nodo que hablábamos hoy. ¿Sí? Esos. Ahí vemos el trapecio otra vez y el dorsal ancho. Esto sería por transparencia, no es una vista posterior. Esta inserción que se ve acá, en realidad está en la cara anterior del hueso. ¿Sí? El dorsal ancho es el músculo que nos permite la higiene perineal. ¿Se entiende? Bien, no voy a decir más nada. Bien, romboide. ¿Sí? ¿Por qué nos permite? Porque hace rotación interna y lleva el brazo hacia atrás. ¿Sí? Bien. Romboides, que va del borde espinal del omóplato a la dorsal 4-5, desde la séptima, fíjense, y se divide en dos partes, un romboides menor y un romboides mayor, pero todo sería parte de un mismo músculo, ¿sí? Romboides. Bien. Región posterior del tórax. Miren, músculos intercostales que hablamos hoy, ¿sí? Serrato menor póstero inferior, serrato menor póstero superior, ¿sí? Los dos serratos. Y estos serían parte de los músculos de la masa común. Miren lo que es enredo de músculos ahí. Masa común. Bien, llegamos. No se desmayen todavía. Este pobre está como, ¿qué le pasó? Bueno, miren, esto es el coxis, ¿sí? Este sería el coxis, arriba el sacro. Estos serían los huesos de la pelvis, ¿sí? ¿Se ubican? Una vista posterior. Acá vemos lo que yo les decía, toda esa aponeurosis, que es la parte blanca de los músculos, toda esa aponeurosis, ese tendón aponeurótico, de donde nacen todos los músculos de la masa común, que son estos que ven acá, ¿sí? Todos esos. Entonces nacen todos juntos de un mismo lugar. Ya les repito, cresta del sacro, tubérculos sacros posteriores, cresta ilíaca, ¿sí? Y de ahí se va dividiendo hacia arriba en dorsal largo, sacrolumbar, iliocostal, transverso espinoso, etcétera, etcétera. Epiespinoso, miren. Epiespinoso viene en contra de las espinosas. Dorsal largo, que sería la porción interna de la masa común. El epiespinoso por ahí se puede considerar parte. ¿Sí? Dorsal largo tiene otro nombre, el dorsal iliocostal. No, el sacrolumbar es el iliocostal. El dorsal largo tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo en este momento. Así como este es iliocostal o sacrolumbar, el dorsal largo tiene otro nombre. Entonces, acá tenemos dorsal largo y por fuera del dorsal largo el sacrolumbar o iliocostal. ¿Sí? Y el transverso espinoso, que sería el más profundo, que acá esto no lo deja ver, pero ahí abajo dice transverso espinoso, ¿sí? Que va de las transversas a las apófisis espinosas. Es el músculo rotador de la columna, junto con los del abdomen.
Bien, multifido del raquis, que es músculo cortito, que también tiene una función de rotación. ¿Ven? Acá se ve el transverso espinoso. Y el multifido, del otro lado. ¿Y ahora qué pasó? ¿Estamos acá? Volvimos para atrás con otro nombre del dorsal ancho es latísimo. ¿Ven? Latísimo del dorso, o trapecio, y el trapecio, los dos. Está, trapecio. Vamos avanzando. Ya más o menos vimos protuberancia occipital externa, línea curva occipital superior, de ahí va tercio externo de la clavícula, acá adelante, tercio externo de la clavícula, acromión, que es parte del omóplato, espina del omóplato, y de ahí a las espinosas de todas las cervicales y hasta la 10ª o 11ª torácica. ¿Sí? Se divide de acuerdo a la acción en 3 porciones. Eso sí es importante. Trapecio superior, trapecio medio y trapecio inferior. Imagínense que esta parte inferior tiene fibras musculares que van hacia arriba y hacia afuera. Y estas tiene fibras musculares que van hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante. Por lo tanto, no pueden tener la misma acción. ¿Sí? Siempre razonen la acción de los músculos de esta manera. Piensen que ustedes tienen que aproximar los dos extremos del músculo. Entonces, imagínense, si una porción está acá atrás, como vemos en el trapecio, y la otra está acá adelante, yo para llevar esto acá, tengo que hacer esto, ¿sí? Para acercar esto, que sería esto que ven acá. Esto, para acercar esto al hombro, pero también viene desde la clavícula, o sea, a la parte anterior, yo tengo que hacer esto, ¿sí? Girar la cabeza hacia el lado contrario e inclinarla hacia arriba, como mirando el techo para atrás, ¿sí? La porción inferior, esta, no va a ser lo mismo. Es imposible que haga lo mismo, ¿sí? Esa va a llevar el hombro hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre razonen la acción de los músculos de esa manera. Lean las inserciones, lean la acción y háganla, traten de hacerla. Es la única forma de que no se equivoquen. Si no, después pone que la porción superior del trapecio desciende el hombro, por ejemplo. ¿Cómo lo va a descender si va para arriba? Lo tiene que subir, o tiene que bajar la cabeza. Una de dos. ¿Sí? La porción media aproxima esta porción, ¿sí? Lleva esto hacia la línea media, porque las fibras musculares en esta región tienen esta dirección. ¿Sí? Así estudiense todos los músculos. Este ya dijimos lo que hacía. Latísimo del dorso, dorsal ancho. ¿Sí? Si nosotros estamos prendidos así, no podemos hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a subir el cuerpo. ¿Sí? Se contraen los dos, estamos sujetos de una barra. Nunca sí, han visto cuando se prenden de las barras y levantan el cuerpo, se hace a expensas bastante, no todo el movimiento, pero a expensas del dorsal. ¿Ven? Qué lástima que esta imagen no es más clara. Este es el húmero, o sea, el esqueleto del brazo. Ahí está la inserción del dorsal ancho. Se retuerce, ¿ven? Se retuercen las fibras musculares y va hacia atrás, hacia la columna, hasta la región sacra. Todo esto es dorsal ancho. Entonces tiene que hacer este movimiento, ¿sí? Gira, lleva hacia atrás y adentro. Ahí lo vemos otra vez, ahí lo vemos otra vez, ahí lo vemos otra vez, bueno. No nos va a dar el tiempo para tanto. Estos son los de la nuca. Complexo, espleño de la cabeza, ¿sí? Y angular del omóplato. Y el espleño del cuello. Este va al occipital y el del cuello queda entre las espinosas de las dorsales y las transversas de las cervicales.
Eso era región posterior del tronco y del cuello, ¿sí? Del dorso y del cuello. Vamos a la región costal. Intercostales. Intercostales internos, intercostales externos, ¿sí? Músculos subcostales, fíjense que son posteriores, ¿sí? Van de la transversa de una vértebra a la costilla que está por arriba, hacia afuera. Entonces la acción que van a tener es descender las costillas cuando se contraen. Yo se los paso, ustedes lo leen después de que lo tienen en el campo al power, ¿sí? Fíjense, corte transversal de un tórax hueco, ¿sí? ¿Se ubican? Miren, cuerpo de la vértebra dorsal o torácica, apófisis espinosa, apófisis transversa, costilla, ¿sí? Y acá adelante, esternón y apéndice cifoide, ¿sí? ¿Se ubican? Bien. Estos serían los intercostales internos, después vienen los intercostales externos y después vienen los músculos de la pared del tórax, ¿sí? Y acá ya se cruzan con los músculos de la pared del abdomen porque su inserción es en el tórax, ¿sí? Una parte. Y acá tenemos los músculos posteriores, los de los canales vertebrales, los de la masa común y los superficiales como el trapecio y el dorsal ancho, ¿sí? Escalenos ya los hablamos, ya los vimos, región lateral. Bueno, acá tienen las acciones, fíjense. Qué lindos. Yo lo estoy viendo por primera vez igual que ustedes, ¿eh? Bueno, acá tenemos todo lo que es la región posterior, todo. Músculos de la nuca, ¿sí? Acá, músculos del dorso, plano profundo de este lado, plano superficial de este, ¿sí? Plano de los serratos. ¿Esto no lo vimos ya? Esto ya lo vimos. Bueno, músculos del tórax, región anterolateral del tórax. Esto no vimos nada todavía. Tenemos un grupo anterior, un grupo intercostal y un grupo profundo. En realidad el intercostal ya lo vimos, el grupo profundo no, nos falta el grupo anterior, que estaría formado por pectoral mayor, pectoral menor y subclavio, músculos importantes y tomables, sobre todo pectoral mayor y menor. El grupo intercostal, dijimos intercostales internos, que son los que están más hacia la profundidad de las costillas. Después tenemos intercostales externos, que están más hacia afuera. Intercostal medio lo van a encontrar en algunos libros y en otros no. Y los intercostales y los supracostales, que están por detrás de los intercostales internos, entre las costillas adyacentes y el esternón, ¿sí? Supracostales. Van detrás, están como ubicados por detrás del esternón en abanico, así. Supongo que estarán las imágenes, a ver. Región anterolateral, dijimos pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato mayor, que es el que faltaba. Y región costal, ahí están todos los intercostales, internos, intercostales internos y externos, infracostales, supracostales y triangular del esternón. Bueno, esto que estamos viendo acá sería la región anterior o anterolateral del tórax. Acá solo estamos viendo el músculo pectoral mayor. El pectoral menor y el subclavio no los vemos porque el pectoral mayor los cubre, ¿sí? Este es el más superficial de todos. Este es el que se matan trabajando en el gimnasio, ¿o no? Sí, que no. Y este que ven acá es el serrato mayor, ¿sí? Que ya vamos a ver, viene desde atrás hacia la parte anterior. Bueno, pectoral mayor, fíjense,
cartílago costal, ¿de qué costilla aproximadamente será esta? Vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Desde el séptimo cartílago costal, toda la cara anterior del esternón y el tercio interno de la cara anterior de la clavícula. De todas esas inserciones, de todo ese amplio abanico de inserciones u origen, ¿sí? Todas las fibras musculares van hacia la corredera bicipital del húmero. ¿Junto con quién? Que dijimos un ratito, iba la corredera bicipital. El dorsal ancho, bien. ¿Sí? Van juntos ahí, se insertan los dos ahí en la corredera bicipital. Este que ven acá, está entre la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿sí? Y que va a la apófisis coracoides, miren, por debajo de la clavícula y por debajo del acromión, ahí a la apófisis coracoides, es el pectoral menor, ¿sí? Este es el pectoral mayor, este es el pectoral menor. Entonces, si nosotros fijamos la escápula, si fijamos el miembro superior y la escápula, lo que va a hacer es elevar las costillas, ¿sí? Entonces es un músculo accesorio de la inspiración, ¿sí? Bueno, porción clavicular, porción esternocostal, ¿sí? Sí, también de una porción, fíjense acá dice porción abdominal, porque estaría acá la vaina del músculo recto anterior del abdomen, que sería una porción aponeurótica, digamos, del músculo recto anterior del abdomen, y el pectoral mayor va a estar insertándose también en esa vaina, entonces se considera una porción abdominal. Bueno, dijimos, labio externo de la corredera bicipital del húmero. Acá, ¿ven? Ahí se va a insertar. Pectoral mayor. Nos falta ver el subclavio y el... Vamos por la 90. ¡Wow! Ay, ¿qué hice? Apreté el botón que no era. Esperen. Bueno, miren qué corte interesante este. ¿Qué hueso será este que está acá? La escápula, o sea que acá ¿qué falta? El miembro superior, ¿sí? Falta el miembro superior. Entonces estamos viendo toda la grasa, eso amarillo es tejido graso, de la región axilar, los ganglios linfáticos, esos blanquitos, son ganglios linfáticos. Estamos viendo el músculo pectoral menor, el músculo pectoral mayor. Ahí todas las referencias son nerviosas, ¿ven? Habla de nervios nada más, las referencias. Yo le estoy mostrando los músculos. Pectoral mayor, pectoral menor. Esto que está cortado acá en blanco es la clavícula y ese es el músculo subclavio. ¿Sí? Es un músculo chiquitito que está entre la primera costilla y la clavícula. Se me está calambrando la mano de usar el mouse. Esta es la escápula con el músculo subescapular, supraespinoso e infraespinoso, los redondos y serrato, que lo vamos a ver después, y este es trapecio, este de acá, trapecio. Pero los de la escápula los vamos a ver cuando veamos miembro superior. Ya para esta es demasiado, ¿no? Bueno, acá se ven los dos, miren. Pectoral menor, costillas 3, 4 y 5, a la apófisis coracoides, y subclavio por debajo de la clavícula y a la primer costilla. Chiquitito. Ese lo que hace es descender la clavícula, nada más. Pectoral menor, lo vimos recién. Miren la escápula. ¿Se ubican? ¿Se acuerdan más o menos que lo vimos cuando hablamos de, bueno, no sé si en todas las comisiones, pero tipos de hueso y huesos planos, por ahí usamos como ejemplo la escápula. Esto que parece un dedito doblado así, es la apófisis coracoides, ¿sí? Y esto de acá es la clavícula. Esos colores en rojo y celeste son inserciones musculares.
pectoral menor, ya lo vimos. El subclavio, ¿ven? Ahí está, primera costilla y cara inferior de la clavícula. Ese es el lugar donde se va a insertar el subclavio en la clavícula. Esa es la cara inferior de la clavícula. Serrato mayor o serrato anterior también, cualquiera de los dos. Es un músculo que nace, fíjense, esto es una escápula, es una vista lateral del tórax, ¿sí? Esta es la escápula, y ahí tenemos toda una línea de puntos en rojo, ¿sí? Y después vemos asomar el músculo ahí, todas las lengüetas del músculo. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo se está insertando en la escápula en todo su borde espinal, pero por la parte anterior, ¿sí? Entonces, si yo tengo las costillas y la escápula apoyada atrás, el serrato se mete entre medio. Se prende en la escápula, pero va a las costillas y cruza entre la escápula y las costillas. Por eso acá no lo vemos, lo tapa la escápula y asoma hacia anterior. Y se une por lengüetas o tendones que van a las 10 primeras costillas. ¿Sí? Serrato anterior o serrato mayor. Dijimos, cualquiera de los dos nombres. Miren. Esto sería la cara anterior de la escápula. ¿Sí? Acá está el hombro, con algunos músculos que se cortaron, como el pectoral mayor, por ejemplo, y el dorsal ancho, para que se pueda ver lo profundo. ¿Sí? ¿Ven? Y ahí asoman las lengüetas del músculo serrato mayor. ¿Sí? Más o menos se ubican. Acuérdense siempre que cruza entre la escápula y las costillas, que la escápula está por detrás del serrato mayor. Ahí lo vemos otra vez, ¿ven? Está la escápula recubierta en su cara anterior por el músculo subescapular y más hacia anterior el músculo serrato mayor o serrato anterior, inervado por este nervio que viene acá, que se llama nervio del serrato mayor o de Charles Bell. ¿Sí? Acuérdense de ese nombre. Reconózcanlo por lo menos, como de inervación de ese músculo. Bueno, el triangular del esternón que les decía hoy, de los músculos costales, va de la cara posterior del esternón a las primeras costillas o cartílagos costales. ¿Ven? Todos esos rayitos son, esto sería una vista posterior del esternón. Visto de adentro, digamos, del tórax. Otra imagen de lo mismo, fíjense, pectoral menor, serrato mayor, pectoral mayor, y por acá, cubierto por la poneurosis, debería estar el subclavio. Estoy cansada ya. Bueno, esto no sé, a qué glándula mamaria. Bueno, esto sigue siguiendo. Pues yo les dije, son 160 diapositivas, lo único que sabía. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 4? ¿Se aguantan media hora más? Aguanten. Aguanto yo, aguanten ustedes. Bueno, las mamas. ¿Qué son las? Pregunto, glándula mamaria, ¿quién tiene? ¿Eh? Todos tenemos glándula mamaria. En los hombres no se desarrolla, pero todos tenemos. Excepto en algunas patologías, sí. ¿Quién habló? Nosotros comisionados no tenemos trabajos prácticos de biofísica a las 4. No sé si nos podemos retirar antes. Y 10 minutos antes. Sí, chicos, retírense antes, no hay problema. Esto ya me está haciendo doler la oreja. Ok, gracias. Bueno, les decía, la glándula mamaria son glándulas túbulo-alveolares. ¿Qué quiere decir? Que tienen alvéolos y tienen tubos, ¿sí? Básicamente, túbulo-alveolares. Son de secreción externa, ¿sí? Porque lo que producen, ¿ustedes algo de glándulas vieron en esto ya o no? ¿No han visto nada? Bueno, nosotros en el cuerpo tenemos glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa. ¿Cuál es la diferencia?
Las de secreción interna vuelcan sus productos, o sea, lo que elaboran, lo que producen, a la sangre. Las de secreción externa lo vuelcan por algún conducto, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas salivales, las que producen la saliva que humedece el bolo alimenticio, ¿sí? Son de secreción externa. A través de un conducto vuelcan su producto, lo que fabrican, que sería la saliva, lo vuelcan en la cavidad oral, ¿sí? En la boca. En el caso de las mamas, son glándulas de secreción externa, su producto es la leche y lo vuelcan por los túbulos, por los conductos lactíferos, ¿sí? Bueno, consideradas embriológicamente como glándulas sudoríparas modificadas en su estructura y función, me da un poco de Ahí vemos una glándula mamaria, tiene forma de copa invertida, ¿sí? Está constituida por todo lo que es la mama, ¿sí? La areola, que sería la parte oscura, digamos, ¿sí? Que rodea al pezón, y el pezón, que sería el vértice de la glándula donde van a desembocar todos los conductos galactóferos. Bueno, está ubicada, esto tienen que saber, ¿sí? Dónde está situada, por delante de la tercera a séptima costilla, ese es el lugar que ocupa aproximadamente, ¿sí? Por delante de la musculatura del tórax y de la aponeurosis pectoral, es decir, que está entre la piel y los músculos del tórax, no por debajo de los músculos, sino por arriba de los músculos, ¿sí? Por delante de los músculos, ¿se entiende? No hay músculos que cubran la glándula, eso. Y en sentido transversal se extiende desde el borde del esternón hasta la línea axilar anterior. Tiene una prolongación axilar que nace en el cuadrante superexterno, es decir, que hay una parte de la glándula que está como extendida hacia la axila, ¿sí? Hablamos de la areola, fíjense cómo se escribe, no pongan aureola, porque está mal, areola, ¿sí? Que es esa parte oscurecida o de piel más pigmentada, ¿sí? Y el pezón, que está sobre el elevado, donde desembocan de 12 a 20 aproximadamente conductos galactóferos, que son los que van a excretar la leche. Tiene aproximadamente 12 a 20 lóbulos. O sea, si ustedes la miran, sería como rayitos, así, cada rayito sería un lóbulo. Glandulares o acinos, también cualquiera de las dos cosas, que es tejido y tejido fibroadiposo, o sea, la parte glandular y tejido fibroadiposo. Así estaría formada. Bueno, estos son ligamentos que la sostienen, y los músculos con los que se relaciona principalmente con el pectoral mayor, sobre el que está situada, ¿sí? Pectoral mayor, pectoral menor, serrato mayor y dorsal ancho, que son los que están en esa región o en contacto. Bueno, esas son las arterias. Diferencien bien lo que es irrigación de inervación. Traten de escribir esas palabras, pongan así las dos palabritas. Irrigación es vasos sanguíneos, inervación son nervios. Por ahí la pregunta viene, ¿quién inerva tal cosa? Y con la arteria fulana de tal. No, la arteria no inerva a nadie, la arteria irriga, ¿sí? O al revés, ¿quién irriga? Y ponen el nervio fulano. Está mal, ¿sí? Inervación, nervio. Acuérdense, tiene N, inervación, nervio. Irrigación, vasos sanguíneos, arterias. Bueno, entonces, arteria sería acá, irrigación arterial, arteria mamaria interna, mamaria externa, y la rama pectoral de la arteria acromiotorácica y las arterias intercostales. Y las venas, por lo general, para todos los órganos, acompañan a las arterias en su recorrido, pero con una circulación inversa, ¿sí? Unas sacan sangre con desechos y las otras llevan sangre con nutrientes. Bueno, eso lo ven después de ustedes. Linfáticos también, grupos ganglionares. Acá tenemos una imagen de cómo es la estructura glandular por dentro. Esos son los acinos o lóbulos, ¿ven? Que son como rayos. Y hay uno más grande que se prolonga hacia la axila. Y llegamos al abdomen. Último tema, creo.
Bueno, ¿qué pasó acá? Es la porción del cuerpo, bueno, está situado entre el tórax y la pelvis, ¿sí? Yo les traduzco. Eh, ¿Sí? Cavidad abdominal. ¿Cuál va a ser el límite superior de la cavidad abdominal? El límite inferior de la cavidad torácica, ¿sí? Lógico. ¿Cuál era el límite inferior de la cavidad torácica? ¿Quién se acuerda? El El diafragma. diafragma. Diafragma, exacto. Músculo que tiene forma de cúpula, como ven acá, ¿sí? Y que está separando, ¿sí? A modo de émbolo, la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces la cavidad abdominal está entre el diafragma y la región pelviana o pelvis. La pared anterior del abdomen, ¿sí? Que se llama, en realidad le llamamos pared anterolateral del abdomen, no solo anterior, porque vamos a encontrar, sí, en la región anterior, este famoso músculo que se matan trabajando para que les quede la tablita de lavar ropa, ¿no? La que usaba la abuela, más o menos. Sí, los cuadritos del abdomen. Bien, este que es el recto anterior del abdomen. El abdomen tiene en su pared, ya les digo, anterolateral, tiene músculos que son anchos y músculos largos. ¿Se acuerdan más o menos de clasificación de músculos de acuerdo a las formas? Músculos anchos y músculos largos. Dentro de los músculos largos vamos a tener el recto anterior mayor del abdomen y el piramidal de la pelvis, que es, no sé si lo alcanzan a ver ahí, chiquitito, no se ve mucho porque está por detrás del otro. ¿Sí? ¿Ven ahí que hay como un pequeño triangulito? Bien. Recto anterior mayor del abdomen y triangular serían músculos largos. Y después vienen los músculos anchos, que son estos de acá, donde vamos a tener al oblicuo externo u oblicuo mayor, por debajo de este oblicuo menor, y por debajo de ese o más hacia profundidad, el transverso del abdomen. Lo que dijimos recién, la cavidad abdominal está separada de la torácica por el diafragma. Bueno, y se pueden identificar las vísceras a través de líneas que dividen, el abdomen en regiones, lo que se llama topografía abdominal, pero que lo van a ver en otra materia, no en esta, ¿sí? Y ubicar, de acuerdo a esa topografía, dónde está cada órgano, y en qué cuadrante o en qué región del abdomen se encuentra cada órgano. La mayoría de las vísceras que tiene pertenecen al aparato digestivo o al sistema digestivo. Y está recubierta en toda su cavidad, toda la parte interior de la cavidad abdominal está recubierta por una membrana muy inervada, es decir, que tiene muchos Nervios. nervios, muy bien, muy inervada, que se llama peritoneo. Cuando nosotros decimos que algo está muy inervado, es algo que es muy sensible, ¿sí? Entonces, este peritoneo, por ejemplo, es muy sensible al dolor, ¿sí? Cuando se inflama algo dentro de la cavidad abdominal, duele mucho. Bien, fíjense, recto anterior mayor del abdomen, y este es el músculo oblicuo menor o oblicuo interno. El oblicuo interno, externo o oblicuo mayor estaría acá cortado, ¿ven? Que se interdigita con el serrato mayor. Estos serían las lengüetas o fascículos del serrato mayor, y estas que nacen acá son las del oblicuo mayor. Tengo que pensar ya lo que digo, porque ya estoy mareada. Este es el oblicuo menor. ¿Cómo lo vamos a identificar? El oblicuo mayor primero es más externo, ¿sí? Y segundo, las fibras van en la dirección en que nosotros metemos las manos en el bolsillo, ¿sí? Esa es la dirección de las fibras musculares del oblicuo mayor. Y el oblicuo menor a la inversa. Entonces, las fibras del oblicuo mayor del lado izquierdo se continúan con las del oblicuo menor del lado derecho. ¿Se entiende? En una misma línea de acción. ¿Y qué van a hacer si es una línea de acción? Si yo acerco esto a esto, hago, ¿se entiende? Entonces rotan el tronco y a su vez comprimen la cavidad abdominal. Bueno, hay muchísima cosa acá. Estoy segura que al final vamos a encontrar una sorpresa acá. Miren,
¿Ven acá que hay como un huequito? ¿Sí? Ahí entre las fibras musculares, y esto está corrido, está sostenido. Acá tenemos lo que se llama el conducto inguinal, esto de acá. Y el conducto inguinal es un túnel que está acabado en la pared del abdomen, les cuento y después ustedes lo leen, seguro lo vamos a ver más adelante, seguro que está. Por donde van, tiene un orificio anterior o cutáneo y un orificio que se abre adentro, más o menos a este nivel, que se llama profundo o visceral, por donde va a ir el cordón espermático con sus vasos espermáticos que van al testículo en el hombre, y el ligamento redondo en la mujer, que es un ligamento que sostiene o de sostén del útero. Bien, entonces, músculos del abdomen se extienden desde la parte inferior de las costillas hasta la parte superior de la pelvis, protegiendo los órganos internos. Los longitudinales, los que dijimos, los músculos largos, van a ser el recto anterior mayor del abdomen y el piramidal, y los laterales oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Bueno, ya lo dijimos, recto del abdomen, piramidal, oblicuo externo, que sería el mayor, oblicuo interno, que sería el menor, y transverso del abdomen, que es el que cubre toda la pared anterior del abdomen, anterolateral. Y los posteriores, estos que nombramos recién, los largos y los anchos, son pared anterolateral del abdomen. Nos falta la pared posterior, que está formada por estos dos, cuadrado lumbar y el psoas ilíaco. En realidad la porción psoas del psoas ilíaco, ¿sí? La porción ilíaca está en la pelvis. Estos dos músculos, cuadrado lumbar y psoas, si nosotros miramos el cuerpo desde atrás, no los vemos. Y tenemos que sacar todos los músculos porque están bien profundos. Son justamente pared posterior del abdomen, de la cavidad abdominal. Si nosotros abrimos la cavidad abdominal y sacamos todas las vísceras, ahí sí vamos a ver los dos músculos allá atrás. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O ya no entienden nada? Digan que sí. Bueno, recto mayor del abdomen, acá lo ven, de los últimos cartílagos costales hasta la sínfisis del pubis, a un lado y al otro de la línea media. Esa porción, miren, este espacio que está acá va a estar ocupado entre los dos rectos, ¿sí? Ese espacio va a estar ocupado por una aponeurosis, que es el tejido blanco que yo les decía que envuelve a los músculos, que se llama línea blanca o línea alba. ¿Ven? Línea blanca, acá. Línea blanca. Donde va a estar ubicado el ombligo, ¿sí? En esa aponeurosis. Y acá apareció el anillo inguinal, ¿ven? El orificio del conducto inguinal. Bueno, los oblicuos. Esto sería recto, anterior del abdomen, esto es anterior, esto es posterior, y acá estamos viendo cuál de los oblicuos, a ver si las fibras van de abajo hacia arriba. Así, ¿el mayor o el menor? El menor, el interno, ¿sí? Oblicuo interno. Y acá estamos viendo toda la aponeurosis que recubre a los rectos, ¿sí? Este es el músculo transverso del abdomen. ¿Ven? Viene desde atrás, desde las transversas de las lumbares, cresta ilíaca, acá, últimas costillas, cartílagos costales, y de ahí va hasta el otro lado haciendo lo mismo, la misma inserción. Y de este lado lo que estamos viendo es el músculo oblicuo mayor. Oblicuo mayor, dirección, meter las manos en el bolsillo, ¿sí? Y la aponeurosis anterior del oblicuo mayor. Oblicuo menor, hacia arriba, la inversa, ¿se acuerdan? Cruzado, uno a continuación del otro. Tiene inserciones costales, las últimas costillas, ¿sí? Inserciones en la cresta ilíaca, inserciones en el pubis, ¿sí? En la espina del pubis, en la parte anterior, y en la línea media en todo lo que llamamos línea alba o línea blanca, donde estaba el ombligo.
Y el transverso del abdomen, lo que les decía, viene desde las transversas de las lumbares, cresta ilíaca, últimas costillas, y de ahí va hasta la línea alba de ambos lados. ¿Sí? Se extiende transversalmente desde la columna vertebral hasta una aponeurosis que entrecruza sus fibras con el músculo contralateral. Esa aponeurosis la vamos a encontrar en la línea media, formando parte de la línea alba. O sea, la línea alba sería la aponeurosis del oblicuo mayor, del oblicuo menor, del transverso del abdomen, todos se juntan en el medio, ¿sí? Y forman como un tendón que está cerrando la línea media. Y el piramidal del abdomen, que ahí no se ve, es un músculo chiquitito, que está por arriba del pubis y que se extiende más o menos hasta la altura del ombligo. Ahora vemos los posteriores, pared posterior del abdomen. ¿Ven? Esto es una vista anterior. Desde anterior los podemos ver perfectamente. Este es el psoas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las dos últimas costillas, o sea que esta sería la vértebra número ¿cuánto? Si esa es la última costilla, ¿qué vértebra va a ser? ¿La 12 qué? Torácica, perfecto. Desde la 12 torácica o primera lumbar hasta la última lumbar, y de ahí se dirige hacia el interior de la pelvis, formando la pared posterior del abdomen para ir al miembro inferior. Y este es el cuadrado lumbar, el otro de la pared posterior. Fíjense, transversa de las lumbares, cresta ilíaca, última costilla, y de ahí tenemos fibras que vienen derecho, de la costilla a la cresta ilíaca, y otras que van de la cresta ilíaca a las lumbares, y otras que van de las lumbares a la costilla. O sea que hacen como una malla ahí atrás para sostener la pared, digamos, para formar la pared posterior del abdomen. Diafragma. Bueno, vamos a ver el diafragma, que es bastante complicado. Habíamos dicho que el diafragma era una cúpula que estaba entre el tórax y el abdomen, o sea que formaba el límite inferior del tórax y el límite superior del abdomen. Es un músculo bastante particular porque más allá de tener esta forma de cúpula, ¿sí? ¿Ven? Estas son las costillas o cartílagos costales, ahí vemos costillas, ¿sí? Y acá vemos las lumbares, las primeras lumbares. Además de tener esa forma bastante rara, a ver si miren, tiene la parte tendinosa en el centro del músculo, ¿sí? Y esa parte tendinosa va a tener forma de hoja de trébol, con trébol, 3 partes, 3 hojitas, ¿sí? Una hoja izquierda, una hoja derecha y una hoja anterior, ¿sí? Y desde esa parte central que se llama centro frénico, ¿sí? Desde el centro frénico van a salir todas las fibras musculares hacia el contorno inferior de lo que es la caja torácica, ¿sí? Fíjense esto acá. En la parte posterior tiene fibras que se entrecruzan formando como un 8 y dejando entre esas fibras formados 2 orificios, uno anterior y uno posterior, que acá no se ve como esto, como orificio, porque se ve la columna a través de él, pero también es un orificio, ¿sí? Estas fibras que se entrecruzan se llaman pilares del diafragma, y esos pilares van a ir el derecho hasta la segunda vértebra lumbar y el izquierdo hasta la tercera vértebra lumbar, ¿sí? Este es el orificio de la vena cava, perdón, este es el lado derecho de la imagen, el derecho hasta la tercera. Orificio de la vena cava, el orificio para que atraviese el esófago, que viene desde la región cervical, atravesó todo el tórax, tiene que llegar al estómago, y este es el orificio para la arteria aorta, ¿sí? La aorta abdominal, la arteria más importante que sale del corazón, de los grandes vasos. Entonces, tiene forma de cúpula que separa el tórax del abdomen,
consta de una porción aponeurótica o centrofrénico, en el cual los fascículos musculares salen, desde el cual salen, y va a tener 3 porciones o 3 grupos que son ramificaciones del centro frénico, ¿sí? De esa hoja de trébol que decíamos. Fascículos que nacen de la hoja anterior y que van a ir al esternón, entonces se van a llamar fascículos esternales, ¿sí? Van al esternón. Fascículos costales que van de las hojas laterales hacia la parte interna de las costillas, y los fascículos lumbares, que eran los que llamábamos recién, que son los 2 pilares del diafragma que van a las vértebras lumbares y el arco del psoas y del cuadrado lumbar, que son como tendones en forma de arquito. Ahora se los muestro, miren. Por ahí va a pasar el psoas, y por va a pasar el cuadrado lumbar, ¿sí? Por esos arcos. Ahí se ve, miren, vena cava atravesando el diafragma, ahí asomando el esófago en el orificio anterior de los 2 pilares, y en el entrecruzamiento más posterior, la arteria aorta abdominal. ¿Sí? ¿Todavía pueden registrar algo o ya no? ¿No? Bueno, los entiendo. ¿Vieron? Yo les dije que iba a aparecer. Conducto inguinal. Es un trayecto abierto en el espesor de la pared abdominal, ¿sí? La pared abdominal anterior, por donde desciende el testículo en los bebés recién nacidos, ¿sí? Ustedes saben que durante la vida fetal el testículo está dentro de la cavidad abdominal, y al momento de nacer o inmediatamente después del nacimiento descienden por ese canal hasta llegar al saco escrotal. En el hombre entonces va a quedar ocupado por todos los conductos que están uniendo el testículo, y en la mujer por el ligamento redondo. Es un sitio donde suelen producirse hernias, por eso se estudia, ¿sí? Se estudia porque hay que estudiar anatomía. Bueno, no, vamos. Trayecto inguinal, esto no es trayecto inguinal, esto es pared de los dos. Límites. Eso sí tienen que saber. Cuando nosotros estudiamos espacio, no sé si vieron algunos ya, pero si les dieron en el teórico alguno, cuando nosotros estudiamos espacio tenemos que estudiar el continente y el contenido. ¿Vieron eso o no? El continente son los límites externos y el contenido es qué hay ahí adentro, en este lugar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estudiamos el hueco axilar, tenemos que decir que el hueco axilar está formado por el continente, que sería todas las paredes que le forman el límite, y el contenido es qué vamos a encontrar dentro de la axila, dentro del hueco axilar. Hay nervios, hay ganglios linfáticos, hay vasos sanguíneos, ¿sí? Eso sería. En este caso, los límites, que serían el continente, son el superior, el tendón conjunto, que es un tendón que se forma de la unión de los 2 oblicuos del abdomen, mayor y menor, oblicuo menor y transverso. El inferior es la arcada crural, que es una cintilla, un ligamento que hay en el hueso coxal. El anterior, que va a ser la aponeurosis del oblicuo mayor, que se continúa por delante, y el posterior, que es una aponeurosis que tapiza el músculo transverso por detrás, que se llama fascia transversalis, ¿sí? Las aponeurosis por lo general se llaman fascias, y está reforzada por algunos ligamentos. Mira, este es el conducto, este es el ligamento inguinal, ahí, ligamento inguinal, y acá vemos el orificio formado por el tendón conjunto en la parte superior, el techo sería, este es el piso, y ahí vemos los elementos del conducto inguinal, ¿sí? Bueno, esto ya es muy complicado para que lo lean, no me digan que llegamos a la última. Renuncio, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que perdí hasta el micrófono. Bueno, chicos, pueden ir a la clase de no sé qué que tenían. Ya se fueron. ¿Ya ¿No terminamos, hay profe? pregunta? Nada, cada pregunta, señora. Más confundido estamos. Bueno, espero que hayan De edad. entendido. Sí. Bueno.
Nos vemos. Nos vemos, chicos.